no solo vamos a hablar de Colombia, sino que también de Chile, de la situación de Venezuela, en general de lo que ocurre en América Latina. Nada mejor que con un abogado, con un catedrático, con un escritor, más que todo eso, con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tomás, muchísimas gracias por esta invitación. Es un verdadero honor para mí acompañarte. ¿Existe en estos instantes una ola conservadora en América Latina? Pregunto esto porque ha sido elegido recién en Chile José Antonio Kast con una cantidad de votos enorme. Nunca un presidente de la República en Chile, un candidato, había sido elegido con tal cantidad de votos. Por un 58,2% venció a la candidata de la izquierda y del oficialismo por un 41,8%. ¿Hay una ola conservadora en América Latina? Yo creo que más que una ola conservadora, Tomás, lo que estamos viendo en este momento es la derrota de los demagogos y el triunfo de los pedagogos. Ya la ciudadanía está cansada de los demagogos que prometen pan para hoy y terminan incubando es hambre para mañana, que se hacen llamar progresistas y realmente son es pobrecistas porque espantan la inversión y empobrecen a la población por el mal manejo económico. Entonces empieza a surgir ya una visión que la ciudadanía decanta y entiende mejor, que es la de esos pedagogos, que son los políticos que le están diciendo a la ciudadanía que las cosas requieren esfuerzo, que hay que tener responsabilidad fiscal, que hay que promover la inversión, que la seguridad es un valor democrático y que el imperio de la ley es la única forma para consolidar sociedades en concordia y en paz. Entonces hemos visto fenómenos crecientes en todo el continente, lo que ha pasado con el presidente Noboa, lo que ha pasado con el presidente Milei, lo que ha pasado ahora también con el presidente Kast, lo que pasó en Bolivia con la llegada del presidente Paz, lo que Panamá también ha visto con el presidente Mulino, lo que ha vivido República Dominicana con Abinader, lo que ha vivido Costa Rica con Rodrigo Chávez. Entonces siento que se está consolidando ese sector en la política latinoamericana. ¿Y cómo explica los fenómenos de los países más grandes de América Latina? México con Claudia Bueno, Sheinbaum y Lula en Brasil. Bueno, a mí lo de México me preocupa y voy a decir algo que sin duda va a ser polémico. Usted recordará que hace unas 3 décadas, un poco más, Mario Vargas Llosa en una conferencia con Octavio Paz se refirió al PRI y en ese momento al sistema de gobierno y dijo que México era la dictadura perfecta. Eso, por supuesto, generó una discusión tremenda, casi que un distanciamiento entre ellos, que después fue conciliado. Pero cuando usted mira lo que está pasando en México hoy, donde tiene Morena el control del poder ejecutivo, se quedó con el control del poder legislativo, donde cambiaron la proporción de distribución de curules para que tuvieran mayoría absoluta. Y fuera de eso, una reforma judicial donde Morena introdujo la elección popular de los magistrados y jueces y hoy tienen mayoría en el Poder Judicial, pues yo creo que peligrosamente se puede abrir un camino para una dictadura perfecta que tiene todo un ropaje de democracia, pero que sin lugar a dudas está reduciendo los espacios para la controversia, para la oposición, y donde en tono menor, porque esa es la diferencia de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador, en tono menor han ido cooptando todas las demás instancias de poder empresarial. Entonces, eso a mí me preocupa y yo creo que el mundo tiene que mirar con atención ese ejercicio porque se puede llevar a que se consolide un modelo de partido que aniquile la posibilidad de tener no solamente contendores reales, sino también una oposición eficaz, que es fundamental para el funcionamiento de la democracia. En el caso de Brasil, pues yo creo que Brasil también nos está mostrando que de los últimos 20 años prácticamente la izquierda va a haber gobernado 16 y que esa izquierda, que cada vez que es más afincada a los principios del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pues es una izquierda que es dogmática, que es hirsuta, aunque de todas maneras, afortunadamente en Brasil hay un muro de contención en el Parlamento, en los poderes regionales, y se empieza a ver ahora la figura también de Flavio Bolsonaro subiendo en las encuestas. Entonces vamos a ver nuevamente en el año 2026 muy posiblemente un voto finish en Brasil. Y por supuesto está Colombia, y Colombia tiene elecciones en el año 2026, y lo que esperamos es que todos los sectores de oposición puedan tener una gran convergencia para derrotar a la izquierda, así como ha ocurrido exitosamente en Chile, donde bien lo anotabas, Tomás,
no es solamente una victoria, sino un mandato claro, amplio, con una votación histórica. Eso esperamos que Colombia viva en el 2026. Reacción de Gustavo Petro, el presidente de Colombia en estos instantes, después de la elección en Chile de José Antonio Kast. Volvieron a matar al presidente. El fascismo avanza. Jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi tampoco. Son la muerte del ser humano. Incluso dijo: lo que ha ganado en Chile no es la derecha. No se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha, que en Latinoamérica es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas. Y desatan y no se arrepienten genocidios. Incluso más, José Antonio Kast visitó a Javier Milei y en una foto de ambos escribió Gustavo Petro: son instrumentos no solo del miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan. Esta fue la reacción del presidente de Colombia. ¿Qué opina? A mí me da vergüenza, Tomás, la verdad es que me da una vergüenza tremendo como colombiano tener que escuchar a un medio de comunicación tan serio como el de ustedes referirse una vez más a estas actitudes sociopáticas del presidente Petro, porque solamente una mente sociópata es capaz de pronunciarse de esa manera y respetando un pronunciamiento claro, democrático, diáfano, pero además teniendo en cuenta que Chile ha tenido y ha experimentado, por lo menos en los últimos 20 años, una importante alternancia en el poder. Bachelet, Piñera, después el regreso de Bachelet, después el regreso de Piñera, después la elección de Boric, ahora la elección de Kast, que eso muestra la solidez de la democracia chilena, donde inclusive en Chile hay una forma muy civil y ordenada y democrática y patriótica de recibir esas alternancias, y vemos cómo los expresidentes participan, cómo se reúnen el presidente saliente, el presidente entrante, cómo hay una llamada protocolaria que además se hace pública. Y entonces sale nuevamente Petro, yo no sé si bajo la influencia de alguna de las formas de cafeína, por no decir otra cosa, que consume, hacer un pronunciamiento que denigra de una de las democracias más sólidas de América Latina. Entonces, me da vergüenza, pero también le puedo decir al pueblo chileno que eso no representa el sentimiento del pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene una relación fraterna, histórica con Chile, respetamos sus procesos democráticos y seguiremos siempre construyendo una relación sólida. Y creo que la elección del presidente Kast es un gran ejemplo para América Latina. Le deseamos todos los éxitos, y así como yo he tenido el honor de continuar el trabajo que emprendió Sebastián Piñera con el Grupo Libertad y Democracia, el Grupo Libertad y Democracia se pronunció felicitando al presidente Kast, invitándolo a consolidar un diálogo fructífero con todos los sectores, pero también invitándolo a que pueda seguir avanzando con la agenda de reformas, y estaremos como Grupo Libertad y Democracia dispuestos a acompañar y apoyar el trabajo que va a emprender con esta nueva administración. Vamos a hacer un pequeño alto. Le voy a dejar una pregunta planteada para el retorno de la pausa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Gustavo Petro podría ser el siguiente en la lista de mandatarios bajo presión de Washington. ¿Qué se puede esperar de la actitud de Donald Trump respecto de Gustavo Petro? Volvemos en un instante. Estamos conversando con el expresidente de Colombia, Iván Duque, y la pregunta quedó planteada antes de ir a la pausa. Donald Trump, que ha dicho Gustavo Petro puede ser el siguiente, incluso dijo algo más: va a tener grandes problemas si no se da cuenta de la magnitud del narcotráfico, producen cocaína en fábricas y las envían directamente a Estados Unidos. ¿Qué puede ocurrir con Petro respecto de Donald Trump? Yo creo que, Tomás, hay tres elementos que lo dicen todo. El primero, durante este nefasto gobierno de Gustavo Petro, hemos visto cómo se han prácticamente desmantelado los grupos manuales de erradicación de cultivos ilícitos en el país. Hemos visto cómo las incautaciones como porcentaje de la producción potencial están en mínimos históricos en los últimos 25 años, y hemos visto cómo se le ha dado trato con guante de seda a la criminalidad. ¿En qué sentido? Se están nombrando como gestores de paz a cabecillas de muchos de esos grupos mafiosos, e inclusive se ha hablado de un proceso de paz con el Clan del Golfo, que es un cartel del narcotráfico que es socio de los carteles de Sinaloa, de La Familia y también de Tijuana. Entonces, esos comportamientos van minando la confianza de Estados Unidos en Colombia. Y el segundo agravante tiene que ver con la forma en la que Gustavo Petro se ha situado siempre al lado de Nicolás Maduro,
tratando de proteger ese régimen que ha sido declarado como un grupo terrorista internacional por parte de los Estados Unidos. Y si a eso se le suma un tercer componente, que es la constante hostilidad, fustigamiento y deseo de entorpecer la relación bipartidista, bicameral e histórica entre los Estados Unidos y Colombia, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, pues todo eso lo está mostrando como lo que es, y es un presidente que tiene connivencia, permisividad y, ¿por qué no?, algún grado de simpatía con muchas de estas estructuras criminales, como es evidente la simpatía que tiene con Maduro, que es la cabeza del cártel de los soles en Venezuela. Entonces creo que esa es la razón por la cual el discurso de Estados Unidos se ha endurecido, y supongo también que con la inclusión en la lista Clinton o en la lista OFAC de Gustavo Petro y personas cercanas a él, pues también Estados Unidos está abriendo un camino de indicios donde se empiezan a encontrar patrones de ciertos vínculos con estas estructuras, y por supuesto eso acarrea una enorme responsabilidad legal y tendrá consecuencias inmediatas para Gustavo Petro. Pese a lo que usted dice, da la impresión que la elección presidencial del próximo año 2026 en Colombia está abierta. Es decir, por lo que yo he leído, Iván Cepeda de la izquierda es un candidato que tiene posibilidades, hay un candidato de la derecha, hay varios, todavía no se resuelve. ¿Cómo lo va a hacer la derecha? Está Abelardo de la Espriella, pero da la impresión que la izquierda podría tener posibilidades de renovarse en el poder. ¿Estoy equivocado? Pues yo creo, Tomás, que hay que mirar los patrones latinoamericanos para saber de qué estamos hablando. A ver, el triunfo, por ejemplo, del presidente Cast en estos últimos días, pues fue muy importante, una diferencia de casi 20 puntos, claro. Pero no se nos puede olvidar que una candidata comunista sacó el 40% de los votos. Y si usted mira lo que pasó en Ecuador, el correísmo, una vez más, quedó como segunda fuerza política. En Argentina, lo propio ha sucedido con el kirchnerismo. En Perú, no hay duda que los sectores afines con Cerrón y que tenían vínculos con Pedro Castillo van a seguir marcando en el proceso electoral. En Brasil está también toda esa estructura del PT. Y Colombia, por supuesto, no es la excepción, porque la izquierda lleva prácticamente 3 elecciones. Yo los derroté en el año 2018, que yo creo que es algo que es importante también rescatar, que fue una derrota proporcional casi tan grande como la que se vio en Chile en los últimos días del presidente Cast frente a la candidata Jara. Yo le gané a Gustavo Petro por más de 2 millones de votos en el 2018, pero aún así él estuvo en la segunda vuelta y sacó 8 millones de votos. En el año 2022 hubo prácticamente un voto finish entre Petro y Rodolfo Hernández, que fue una diferencia de aproximadamente unos 300.000 votos, y obviamente estamos viendo de cara al año 2026 también una izquierda que va a estar en niveles entre el 35 y el 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las demás fuerzas de oposición a este desastre que ha sido el gobierno de Gustavo Petro tienen que buscar una herramienta de convergencia. En el caso de Chile, hubo unas candidaturas que en segunda vuelta se unieron monolíticamente para derrotar a la candidata Jara, y lo hicieron sobre la base de compartir valores y principios. Y yo creo que hoy en un país como Colombia, donde más del 65% de la población dice que la obra de gobierno de Gustavo Petro es negativa, que no tiene ese inmenso respaldo, pues necesitamos que ese 65% de inconformidad pueda estar monolíticamente representado en la intención de voto, ojalá en primera, sino en segunda vuelta, para derrotar a todas estas estructuras que han sido permisivas y conniventes con muchos de los principales criminales y muchos de los principales grupos que han venido afectando a la población colombiana durante décadas. Hacemos un alto. La pregunta queda planteada. ¿Usted espera que Estados Unidos, que Donald Trump, derroque al presidente de Venezuela o al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro? Volvemos en un instante. Conversamos con el presidente de Colombia, Iván Duque. La pregunta quedó planteada. En estos instantes, Estados Unidos ha establecido un embargo a todas las embarcaciones que transportan petróleo en estos momentos desde Venezuela. Y usted ha dicho que sacar a Nicolás Maduro es un deber moral, no un asunto de color político. Sacarlo por todos los medios, por ejemplo, con una invasión norteamericana. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo, Tomás, que cuando se habla de la palabra invasión, tenemos primero que reconocer una cosa, es que Venezuela ya está invadida.
Venezuela está invadida de grupos narcotraficantes. Allá hay presencia de las FARC, allá hay presencia del ELN. Allá también vemos una invasión de grupos terroristas internacionales que vienen haciendo presencia en Venezuela hace muchos años, como es el caso de Hezbollah, la presencia también de efectivos de Hamas en el pasado. Inclusive se habló de células del Estado Islámico que habían estado en Venezuela. Venezuela también ya está invadido de las inteligencias de regímenes autoritarios del mundo que han querido conspirar contra el orden democrático en nuestra región. Sin ir muy lejos, basta con ver la presencia del G2 cubano que lleva mucho tiempo allá. Entonces, Venezuela ya está invadida. Segundo, lo que tiene el régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro es una represión constante del pueblo, es la comisión de delitos de lesa humanidad de manera sistemática, entre ellos el genocidio, que hace que Nicolás Maduro también sea una especie de Milosevic en el caso de América Latina, y por lo cual hacer todo lo posible por remover ese régimen narcodictatorial y permitir que se eleve la voz democrática que ganó genuinamente en las urnas, como la de Edmundo González y María Corina Machado, pueda conducir el país a un reverdecer democrático. Eso también es un deber moral. Entonces, a la pregunta, ¿Estados Unidos tiene legitimidad para poder enfrentar esos fenómenos? Yo creo que sí. El hecho que tengamos una Carta Democrática Interamericana y que Estados Unidos esté interesado en garantizar la protección de la democracia y liberar a toda esta región de dictaduras, a mí me parece que es importante. Pero Estados Unidos no está solo. Hay muchos países y muchos líderes que respaldan esa postura. ¿Por qué? Porque si Maduro se sigue quedando en el poder, no solamente vendrá una nueva estampida migratoria, se seguirá agudizando el narcotráfico y tendremos cada vez más presencia de grupos que buscan alterar el orden democrático en nuestros países. Entonces creo que hay un deber moral que se tiene que materializar, y frente a los métodos que se empleen, yo creo que ya hablar de invasiones en los términos que, por ejemplo, se usaron en el caso de Panamá hacia finales de los años 80, yo creo que hay mucha tecnología y mucha sofisticación hoy en día que no requiere un desplazamiento masivo de tropas en el terreno, pero que sí puede garantizar un debilitamiento de las estructuras que hoy garantizan la presencia de Maduro en el poder y que tienen que garantizar que ese delincuente pueda encontrar o el encierro o el destierro o el entierro, como lo decía alguien, porque él está jugando con la estabilidad democrática y está jugando con la protección de los derechos humanos en nuestra región al lacerar a un pueblo de manera permanente y vehemente. Entonces, sí creo que hay una gran legitimidad en este momento para enfrentar ese régimen. Gustavo Petro ha dicho que Colombia podría recibir en una transición pactada a Nicolás Maduro y otorgarle asilo. ¿Está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con que Colombia asile delincuentes y criminales de lesa humanidad y mucho menos narcotraficantes. Habrá otros países que se podrán prestar para eso, pero lo que es claro es que si Nicolás Maduro pide asilo en Colombia, pues yo espero que también que los candidatos que hoy defienden el orden constitucional y la democracia, pues sean lo suficientemente claros para decir que si llegan a la presidencia, como esperamos que así sea el año entrante, revoquen ese asilo y puedan entregar a Nicolás Maduro a las autoridades de los Estados Unidos que lo han requerido en extradición. Obviamente habrá otros países que puedan jugar ese rol si ese es el caso, pero estoy en total desacuerdo que Colombia ofrezca el territorio de nuestro país para asilar a uno de los principales promotores, defensores y quizás auspiciadores del terrorismo de las FARC y el ELN. Le agradezco muchísimo este contacto con nosotros y muchas gracias por conversar durante este momento. Tomás, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todo el pueblo chileno. Muchísimas gracias. Ustedes lo escucharon, Iván Duque, el expresidente de Colombia hasta el año 2022. Le sucedió Gustavo Petro en esta conversación para ustedes.